El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, falleció tras sufrir un atentado en un evento en la Universidad Utah Valley. Polonia anunció que esta madrugada neutralizó drones que realizaban una incursión en su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como una violación sin precedentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no es su firma la que aparece en una supuesta carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que la oposición demócrata la hiciera pública. Más de 30 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en bombardeos israelíes contra infraestructuras de los hutíes en Yemen, indicó el grupo rebelde que controla la capital y amplias partes del país. El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley. Según varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas. La institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado y que hay un sospechoso detenido. Las autoridades están investigando el caso que ocurrió frente a unas 2.000 personas presentes, según el excongresista Jason Chaffetz, que estaba en el evento. Trump pidió una oración por su aliado político tras conocer la noticia. Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza, que Dios lo bendiga, escribió en la plataforma Truth Social. Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de 2 hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora. Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura. El FBI anunció que está monitoreando el incidente en la Universidad del Valle de Utah. Un dibujo obsceno, una firma polémica y una figura presidencial en el centro del escándalo. La supuesta carta de cumpleaños de Donald Trump a Jeffrey Epstein reaviva un caso explosivo. ¿Es real o parte de una guerra política? Lo que reveló el Congreso podría sacudir Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que no es su firma la que aparece en una supuesta carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, luego de que la oposición demócrata la hiciera pública. En su primera reacción pública tras la difusión de esta carta en 2003, el presidente respondió a reporteros en los exteriores de un restaurante en Washington. Esa no es mi firma y no es mi forma de hablar. Cualquiera que me haya seguido durante mucho tiempo sabe que ese no es mi lenguaje. Es un disparate y francamente estás perdiendo el tiempo. La misiva publicada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes incluye un texto sugestivo acompañado por la silueta de una mujer desnuda y reavivó la polémica sobre los presuntos vínculos del presidente con el fallecido delincuente sexual. Trump no hizo este dibujo y no lo firmó, aseguró la vocera Karoline Leavitt, quien denunció en X la circulación de informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata. El último artículo publicado por el Wall Street Journal prueba que toda esta historia de la tarjeta de cumpleaños es falsa. Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. El equipo legal del presidente Trump seguirá adelante agresivamente con los litigios. Además, el reportero Joe Palazzolo, que escribió este trabajo de desprestigio, se comunicó para solicitar comentarios exactamente en el mismo momento en que publicó su historia, sin darnos tiempo para responder. Estas son noticias falsas para perpetuar el engaño demócrata de Epstein. La revelación reaviva las controversias en torno a las relaciones del fallecido delincuente sexual y figuras de alto perfil, mientras el presidente niega haber escrito la misiva y demanda a la prensa por difamación. Pero, ¿cuál es el contenido de la polémica carta? La carta formaba parte de un álbum de cumpleaños compilado para los 50 años de Epstein y entregado recientemente al comité por los administradores de su patrimonio tras una citación judicial.
El mensaje difundido por los legisladores incluye un texto mecanografiado en tercera persona con un tono de diálogo imaginario entre Trump y Epstein. En paralelo, el papel está rodeado por un contorno dibujado con marcador que representa la silueta de una mujer curvilínea, con la firma del entonces empresario ubicada en la zona genital de la figura. Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto, dice una de las frases del texto. La citación judicial que permitió acceder al material también solicitó otros documentos considerados sensibles, como el testamento de Epstein, su conocida libreta negra de contactos, bitácoras de vuelo y cualquier archivo que pudiera detallar la red de relaciones del exfinancista. Hasta ahora el álbum de recortes de su cumpleaños número 50 aparece como uno de los hallazgos más llamativos. La controversia se suma a la larga lista de acusaciones y defensas que rodean tanto al presidente Trump como a la memoria de Epstein, cuyo círculo de amistades y relaciones políticas continúa siendo objeto de escrutinio en Washington. Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó el martes temporalmente la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ordenada por el presidente Donald Trump. Cook, la primera mujer negra en integrar la Junta Directiva de la Reserva Federal, está impugnando su destitución en la justicia. La jueza de Washington, Gia Cobb, accedió el martes al pedido de Cook de permanecer en la Junta Directiva de la Fed mientras se resuelve su demanda, justo una semana antes de la esperada reunión de la institución sobre las tasas de interés. Trump alega que Cook cometió fraude hipotecario, afirmaciones que su abogado ha desestimado como una campaña de desprestigio. El presidente reclama desde hace meses a la Fed que recorte drásticamente las tasas de interés para impulsar el crédito y el consumo. La salida de Cook, quien se ha mostrado partidaria de mantener los tipos de interés sin cambios, le permitiría reemplazarla por alguien más afín a sus ideas. Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala, pero también estamos en consulta con nuestros aliados. Estoy en contacto permanente con el secretario general de la OTAN para que en las próximas horas, días y en el futuro podamos actuar con la misma eficacia con la que lo hicimos esta noche frente a este tipo de amenaza. Estamos preparados para repeler este tipo de provocaciones y ataques. Estamos bien preparados y la situación es grave. Hoy nadie puede dudar de que debemos estar listos para distintos escenarios. En plena madrugada las alarmas sonaron sobre Polonia. No era un simulacro. Drones rusos cruzaron el cielo y por primera vez en esta guerra, la OTAN respondió con fuego real. Aviones de combate de la OTAN derribaron varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco durante un ataque a la vecina Ucrania la mañana del miércoles, mientras la alianza militar denunció a Moscú por un comportamiento absolutamente peligroso que elevó las tensiones a un nuevo nivel. La operación marcó la primera vez que la OTAN disparó desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Aviones polacos y neerlandeses interceptaron los drones con la asistencia de fuerzas multinacionales italianas, alemanas y de la OTAN, según informaron las autoridades. Donald Tusk informó a los diputados de su país que habían registrado 19 incursiones de drones rusos, algunos de los cuales volaron a una distancia lo suficientemente profunda como para cerrar temporalmente 4 aeródromos polacos, incluido el principal aeropuerto de Varsovia. Se desplegaron aviones en respuesta a lo que Tusk describió como una provocación. Los drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en constante comunicación con el secretario general de la OTAN y nuestros aliados. El Ministerio del Interior de Polonia informó del hallazgo de 7 drones y partes de un misil no identificado. La portavoz del ministerio, Karolina Galeka, dijo que uno de los drones impactó un edificio residencial en el pueblo de Wirki, en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania y Belarus. En el operativo para derribar los drones rusos en suelo polaco, que duró varias horas, se desplegaron aviones de combate de la OTAN y polacos. Terminó sobre las 7:30 hora local, según informó el ejército polaco.
También estuvieron en alerta sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había llevado a cabo un ataque contra Ucrania y que no estaba previsto destruir ningún objetivo en el territorio de Polonia. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo sin embargo que la violación del espacio aéreo de Polonia no fue un incidente aislado. Además, afirmó que la respuesta de la alianza fue muy exitosa y demostró que la OTAN era capaz de defender y defenderá cada centímetro de su territorio. Creo que lo que vimos anoche fue una reacción muy exitosa por parte de la OTAN y sus aliados, incluyendo por supuesto a la propia Polonia, pero también a los neerlandeses, los italianos y los alemanes, todos los involucrados. Y estoy realmente impresionado. Por supuesto, siempre debemos asegurarnos de estar un paso adelante, pero creo que anoche se demostró que somos capaces de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, incluyendo por supuesto su espacio aéreo. Para Putin, mi mensaje es claro: detenga la guerra en Ucrania, detenga esta escalada bélica que ahora está llevando a cabo contra civiles inocentes e infraestructura civil. Deje de violar el espacio aéreo de los aliados y sepa que estamos preparados, que estamos vigilantes y que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Las Fuerzas Armadas polacas informaron que el espacio aéreo del país fue violado repetidamente y que este ataque de la Federación Rusa contra territorio ucraniano es una violación sin precedentes. La misma opinión tuvo Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. Señor presidente, anoche Rusia lanzó drones sobre Polonia en un ataque sin precedentes. Esta mañana me he comunicado con el primer ministro polaco para dejar en claro nuestro respaldo a Polonia, que mantendremos firme nuestro apoyo a Ucrania, con nuestros socios y a través de nuestro liderazgo en la coalición de los dispuestos, seguiremos aumentando la presión sobre Putin hasta que haya una paz justa y duradera. Al ser preguntado sobre las acusaciones contra Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió: los líderes de la Unión Europea y la OTAN acusan a Rusia de provocaciones a diario, generalmente sin fundamento. Más tarde, el ejército ruso emitió un comunicado en el que afirmó que anoche llevó a cabo un ataque masivo contra objetivos militares industriales en el oeste de Ucrania, incluyendo drones de ataque, e insistió en que no había planes de atacar instalaciones en territorio polaco. Esto no es solo un cruce de drones, es un mensaje directo a Moscú. Europa se blinda, la OTAN reacciona y las tensiones suben. ¿Será esta la línea roja que nadie debe cruzar? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no demoró en reaccionar a la sorpresiva y criticada incursión de drones rusos sobre el territorio de Polonia, un miembro de la OTAN que él mismo ha prometido defender en medio de las crecientes tensiones con Moscú. ¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?, preguntó Trump en una breve publicación en Truth Social. Aquí vamos, escribió. La breve mención del incidente y la vaga sugerencia de las consecuencias se produjo mientras los funcionarios estadounidenses asimilaban los eventos nocturnos, cuando más de una decena de drones rusos entraron en espacio aéreo polaco, lo que provocó que la OTAN enviara aviones de combate a derribarlos. El incidente representó una escalada llamativa en el conflicto de Rusia en la vecina Ucrania, una guerra que Trump ha intentado terminar sin éxito. 26 días después del encuentro de alto perfil en Alaska con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece haber poco progreso hacia el final de la guerra. En medio de la creciente frustración de Putin, Trump ha dicho que está listo para aplicar nuevas sanciones a Moscú, pero no ha detallado qué medidas está considerando, y hasta ahora no ha impuesto nuevos castigos más allá de una sanción comercial adicional a India por sus transacciones con Rusia. Trump dijo que Estados Unidos está con Polonia hasta el final y añadió que ayudará a esta nación a protegerse. Trump ha prometido su apoyo e incluso dijo que estaría dispuesto a enviar más tropas estadounidenses al país ante las dudas sobre su compromiso con una presencia militar estadounidense a lo largo del flanco oriental de la OTAN. En el Caribe, un nuevo frente de tensión política y militar amenaza con abrirse. Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos se cruzan en un escenario cargado de acusaciones, advertencias y maniobras bélicas. Nicolás Maduro lanzó un mensaje desafiante a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y sus palabras han encendido las alarmas.
Todo comenzó cuando González, tras recibir al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, celebró las operaciones militares que Washington ha desplegado en la región. Puerto Rico es la frontera de Estados Unidos en el Caribe, afirmó, asegurando que este despliegue busca atacar el origen del narcotráfico, que según Washington nace en Venezuela. La respuesta de Maduro no tardó. En una entrevista con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el mandatario venezolano acusó a la gobernadora de sumarse a un plan militar contra su país y lanzó un reto directo. Y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que usted va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó? En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas, ¿oyó? Pero el discurso fue más allá. Maduro aseguró que el pueblo de Puerto Rico no aceptará que su isla se convierta en una base para agredir a Sudamérica y al Caribe, y advirtió que Venezuela está bajo amenaza. Bueno, tenemos al frente 8 barcos de guerra destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Bueno, tienen 8 barcos ahora. 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear. Y ahora dice que tienen a Puerto Rico. Por su parte, González insistió en que las maniobras son una señal de fuerza contra lo que llamó el líder del cártel en Venezuela, Nicolás Maduro. Palabras que elevan aún más la confrontación. En los Estados Unidos, que puede dar fe del impacto de la droga y cómo se lleva las vidas de nuestra gente, es Puerto Rico. Que entra por aquí esa droga y de aquí es que sale el resto de los estados. Pues se está atacando el problema de raíz de donde viene la droga. Dentro de la isla, las posturas se dividen, mientras algunos ven con orgullo la presencia de la Marina estadounidense y consideran un honor que Puerto Rico sea elegido para estos ejercicios militares. Otros temen que la isla quede atrapada en el centro de un conflicto geopolítico de consecuencias imprevisibles. Los puertorriqueños han comenzado a movilizarse en rechazo al incremento de la actividad militar de Estados Unidos en su territorio, motivados por las crecientes tensiones en el Caribe con Venezuela. La población teme que esta presencia traiga consigo la reactivación de antiguas bases y una nueva contaminación ambiental en sus costas, como ya ocurrió en el pasado con desechos de armamento. La Marina de Guerra de Estados Unidos utilizó parte de las islas municipio de Vieques y Culebra, ubicadas en el este del archipiélago, como campo de tiro. Alquiló esas zonas a otras naciones para que probaran su armamento y al día de hoy la limpieza de los restos de munición sin detonar todavía no ha concluido. Habla Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra. Y nosotras denunciamos también el daño ecológico, el ecocidio que está causando todo ese montón de armamentos que utilizan en sus ejercicios bélicos. La misma Marina de Guerra que invadió a Vieques y Culebra es la misma que está haciendo los ejercicios militares. Y no los queremos en Puerto Rico. La gobernadora Jennifer González afirmó que el gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico y calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro como líder del cartel en Venezuela. Las actuales maniobras de las Fuerzas Armadas estadounidenses incluyen desembarcos anfibios y operaciones de vuelo en la isla, que se prepara también para recibir 10 aviones de combate F-35. El deseo de la gobernadora de convertir a la isla en el centro de operaciones y logística del ejército estadounidense en el Caribe no es compartido por la oposición ni por muchos ciudadanos. Habla el senador del partido independentista puertorriqueño, Adrián González. Desde el Partido Independentista repudiamos la remilitarización, porque Puerto Rico estuvo militarizado desde que los Estados Unidos nos invadieron el 25 de julio de 1898 hasta el 2003. Y cuando Estados Unidos abandonó, ¿verdad?, cerró sus bases militares en el 2003, no fue voluntariamente. Eso fue una lucha cívica pacífica
que libró el pueblo de Puerto Rico a través de movimientos de desobediencia civil donde no se derramó una gota de sangre, donde no hubo una bala, pero sí costó la libertad de muchas personas. Estados Unidos llegó a tener 11 bases militares en Puerto Rico y actualmente la Guardia Nacional sigue utilizando Buchanan, el Fuerte Allen, la base aérea Muñiz y el Campamento Santiago, así como partes de las bases Ramey y Roosevelt Roads. La flotilla Global Summit, que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza, afirmó en la madrugada del miércoles que otro de sus barcos fue atacado cerca de Túnez, con lo que sospecha que fue un dron, tras un incidente similar ocurrido el día anterior. En esta ocasión, el Alma, de bandera británica, fue alcanzado en aguas tunecinas frente a la localidad de Sidi South Said, a las afueras de la capital de Túnez, según el grupo. El incendio causó daños en la cubierta superior y todos sus pasajeros y tripulación se encuentran a salvo. El incidente se produce un día después de que los activistas dijeron que su bote Familia fue golpeado por un aparato similar en la misma zona de Túnez. Sin embargo, las autoridades de ese país del norte de África afirmaron que no se había detectado ningún dron. En la flotilla viaja la ambientalista sueca Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Ávila, y tiene como objetivo abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas, según sus organizadores. El grupo tiene previsto reanudar su viaje el miércoles. Israel bombardeó el miércoles la capital de Yemen, controlada por los hutíes. El grupo rebelde informó que, según un primer recuento, cerca de una decena de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. La televisión de los hutíes, Al Masira, indicó que los bombardeos también alcanzaron edificios gubernamentales en la región de Al-Yof, en el norte del país. Por su parte, el ejército israelí confirmó que había atacado objetivos militares hutíes en las dos regiones, al día siguiente de anunciar que había interceptado un misil disparado desde Yemen y 3 días después de que un dron, también lanzado desde territorio yemení, hiriera a un hombre en el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel. Los hutíes dicen que actúan en solidaridad con los palestinos. El gobierno israelí advirtió a su vez a sus adversarios que no están seguros en ningún lugar. Hace unos días eliminamos a la mayoría de los miembros del gobierno terrorista hutí. En respuesta, los hutíes dispararon hace 2 días contra el aeropuerto Ramón. Eso no nos debilitó. Hoy los atacamos de nuevo desde el aire, contra sus instalaciones terroristas, sus bases terroristas llenas de muchos terroristas, y contra otros sitios también. A cualquiera que nos golpee, a cualquiera que nos ataque, lo alcanzaremos. El bombardeo sobre Yemen tuvo lugar al día siguiente de que Israel atacara a los líderes del grupo islamista palestino Hamas en Qatar, una acción militar que provocó un inusual reproche del presidente estadounidense Donald Trump. El presidente francés Emmanuel Macron nombró el martes a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro. El hasta ahora ministro de Defensa debe aprobar el presupuesto de 2026 y enfrentar una crisis política sin precedentes. Con 39 años, Lecornu se convierte en el 5º jefe de gobierno desde 2024. Cercano a Macron, ha sido uno de los pocos rostros de continuidad desde la llegada del mandatario al poder en 2017. Sus predecesores, Michel Barnier y François Bayrou, fracasaron en el Parlamento al intentar aprobar presupuestos. El nuevo primer ministro asumirá en un contexto de tensión social. El miércoles hay convocadas protestas bajo el lema «Bloqueemos todo» y en 3 días se revisará la calificación crediticia de Francia. La oposición reaccionó con dureza. La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, habló del último cartucho del macronismo, mientras que el izquierdista Jean-Luc Mélenchon calificó el nombramiento de tragicomedia y volvió a pedir la salida de Macron. Con un parlamento dividido en 3 bloques y sin mayorías claras, la llegada de Lecornu abre una etapa de grandes desafíos para el gobierno francés. El miércoles están convocadas protestas apoyadas por el partido La Francia Insumisa.
Las autoridades temen un movimiento como el de los chalecos amarillos, que sacudió el primer mandato de Macron. Se anunció el despliegue de unos 80.000 agentes durante las protestas, que prevén el bloqueo de empresas, carreteras y universidades. Euforia en Bolivia tras una jornada histórica. La selección dirigida por Oscar Villegas se quedó con el cupo de Sudamérica a la repesca para el Mundial de 2026, tras derrotar 1-0 al Brasil de Carlo Ancelotti en el alto a 4.150 metros sobre el nivel del mar. En marzo jugará el mini torneo de 6 selecciones de distintas partes del planeta que lucharán por 2 lugares para la máxima cita del fútbol. Uy, no, mucha emoción, quería llorar, hasta ahorita estoy temblando de la emoción. Es algo muy emotivo porque nos vamos a repechaje, no al mundial, pero que aseguramos un poco para el repechaje. La esperanza de Bolivia, cuya última participación mundialista fue en 1994, contrasta con la desilusión de Venezuela, que cayó 6-3 en casa ante Colombia y sigue siendo el único combinado de la Conmebol que nunca ha disputado una Copa del Mundo. Siempre lloro cada vez que lo veo perder. Claro, no es la primera ni la última, pero es mi país y lo amo con toda mi alma. Bueno, realmente una lástima, había mucha fe, estábamos súper ilusionados, pero no se dio el resultado, así es el fútbol. Colombia fue a darlo todo y lastimosamente Bolivia estaba jugando muy bien de local. Para los demás seleccionados sudamericanos, el cierre fue casi anecdótico, pues desde la jornada pasada ya estaban definidos los 6 cupos directos para el Mundial de Norteamérica. Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay participarán del certamen, una representación a la que Bolivia se espera sumar. Dos votos a 0 a favor de condenar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El juicio contra el exmandatario acusado de intento de golpe de Estado fue suspendido el martes, después de que el juez del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, votara a favor de imputar al militar retirado. En total, 5 jueces de la primera sala del Supremo Tribunal Federal decidirán sobre la culpabilidad o inocencia del líder de derecha. Se requiere una mayoría simple de 3 votos para la condena. Solo entonces comenzarán las deliberaciones sobre la sentencia. También es posible apelar. Dino aceptó plenamente la acusación de complot golpista presentada por la Fiscalía General de la República y condenó al excapitán del Ejército y a otros 7 acusados. Tras la votación previa del juez Alexandre de Moraes, ponente del caso, el exgobernador de Maranhão enfatizó que no se trató de una mera especulación, sino que hubo actos de ejecución para llevar a cabo el intento de golpe. En su voto, Dino declaró que propondrá penas más severas para Bolsonaro y el general Braga Neto, considerando que desempeñaron un papel fundamental. En cuanto a las iniciativas del Poder Legislativo para un proyecto de ley de amnistía, el juez consideró que los delitos imputados al expresidente y otros acusados no pueden ser indultados. Un delito contra el Estado de Derecho Democrático es un delito político y no puede ser indultado, ya que el Estado de Derecho Democrático es una cláusula fundamental que ni siquiera el Congreso Nacional puede eliminar mediante una enmienda. Y el Supremo está haciendo su papel. El Supremo Tribunal Federal está haciendo su trabajo aplicando la ley al caso específico, nada más. Y no podemos, en ese caso, sería indeseable que nadie se dejara intimidar por amenazas o sanciones. El histórico caso contra Bolsonaro atrajo la atención del presidente estadounidense Donald Trump, quien denunció una caza de brujas contra su aliado e impuso un arancel del 50% a varias importaciones brasileñas como castigo. El ejército de Nepal retomó el miércoles el control de la capital, Katmandú. Los militares vigilaban que se respetara el toque de queda impuesto hasta nueva orden para reimponer la calma, después de 2 días de disturbios, los más violentos en 20 años. El lunes, la policía reprimió violentamente una ola de protestas en contra de la corrupción y una reciente decisión del gobierno de bloquear las redes sociales. Los enfrentamientos dejaron al menos 19 muertos y cientos de heridos. A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la renuncia del primer ministro, grupos de jóvenes manifestantes que se hacen llamar Generación Z saquearon el martes edificios públicos y las viviendas de varios dirigentes. El parlamento fue incendiado, así como la residencia del hasta entonces primer ministro.
Según un portavoz de la policía, más de 13.500 detenidos aprovecharon el caos y escaparon de cárceles. Es el resultado del actual gobierno, que está sumido en la corrupción. Los líderes incompetentes prohibieron las redes sociales para ocultar su corrupción, que se había expuesto a través de ellas. Es el resultado de la ira de los ciudadanos, que ha provocado la caída del régimen. Y es el resultado de las malas acciones de los líderes incompetentes. La situación llevó a la apertura de un diálogo sobre el futuro del país. Un portavoz del ejército dijo que el jefe del Estado Mayor se reunió el miércoles con varias personalidades, incluyendo representantes de los manifestantes. Apple presentó este martes el iPhone 17 Air, un nuevo modelo ultra fino con un precio de salida de $999, junto con el rediseño de los iPhone 17 Pro y Pro Max, que inician en $1.099 y cuentan con la batería más grande de la marca hasta la fecha. El director ejecutivo Tim Cook afirmó en el evento Out Drops que la compañía vuelve a superarse con una línea que busca satisfacer las necesidades únicas de los usuarios. El iPhone 17 Air tiene 5,6 milímetros de grosor, pantalla de 6,5 pulgadas, procesador A19 Pro y una cámara dual de 48 megapíxeles. Los modelos Pro incorporan 3 cámaras de 48 megapíxeles y un rediseño en la barra trasera que recuerda al de los Pixel de Google. Entre las novedades de toda la gama está una cámara frontal que ajusta automáticamente el encuadre con ayuda de inteligencia artificial, lo que evita girar el teléfono para selfies horizontales. La compañía destacó que pese a los aranceles del 20% a las importaciones desde China, los precios de salida se mantienen respecto al año anterior.